Hola, oye, que vengo a la visita teatralizada, ¿verdad? Ay, no sé qué visita me habla, yo no esperaba visita, pero vamos, que yo encantada. Se me está haciendo la eternidad larguísima. Eternidad, ¿no? Ah, vale, que he llegado tarde. Bueno, No, perdona, sí. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Perdona. Bueno, te voy a dejar que me tutees porque soy muy cercana, ¿eh? Pero estás hablando ni más ni menos que con la condesa de Bureta, heroína de los sitios de Zaragoza. La condesa. La condesa. Bueno, así se saludaba así. Hola, Así me va bien. Cuéntame, ¿qué haces por aquí, verdad? Pues mira, he salido de la tumba. De la tumba. Sí, a darme una vuelta. Ay. Porque ¿sabes qué pasa? Que Perdona, si no- ¿cuánto tiempo llevas muerta? Uy. No, pues yo de la tumba, ¿has salido de aquí de la iglesia? Sí, o es qué? que estoy enterrada en la iglesia de San Felipe. Anda. 205 años, que se Oye. dice pronto, mira, ya verás, 205 años. Toma. Pues oye, estás bastante bien conservada, ni blanca ni nada. Ay, ¿eh? pues es que me morí en la flor de la vida, con ¿Ah, sí? 41 años nada más, Anda. de sobreparto. Uy, Sí, uy. fíjate, después de ser heroína y de 2 sitios, oye, me muero de sobreparto, qué tontada, qué ironía. Qué ironía. Qué ironía de la vida. ¿Y por qué sales a la calle aquí? O Pues sea, mira, que solo porque- estoy yo, quiero decir, no ha venido nadie más de la visita, entonces, ¿qué Bueno, me vas ya a te contar? digo que yo no Cuéntame, esperaba visita, cuéntame. pero- Pues bueno, yo salgo pues por eso, por lo que te digo, porque si no sales de la tumba, pues no te enteras de nada. Sí. Y digo, pues voy a ver cómo están las cosas, Ay. voy a ver que me ha dado mucho disgusto porque he visto que no está la Torre Nueva. La torre, ahí va, es verdad que aquí había una torre hace... ¡Hombre! ¿Verdad? Fíjate, la tiraron en 1892. ¿Me sabe de malo eso? Pues mira que les haría sombra o algo. Y nos vino muy bien en la guerra de independencia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hombre, pues porque desde ahí espiábamos a los gabachos. Ay, a los franceses. Eso, es que mira, los tengo como ojericilla. Ay, ¿por qué? Ay, porque eran unos liberales malos. Ay, ¿eh? que eres monárquica. Un poquito, Vale, hombre, vale, ¿eh? vale. Ah, no, Defendiendo a Fernando VII me dejé la piel, ¿Ah, sí? ¿eh? Ay. Con toda esa alegría y esa cosa, porque soy muy animosa. Perdona. Ah, bueno, no me que hago yo la te idea de veo, estar te muerta. veo igual que hace años. Pues es que, claro, no, esto de hacerse la idea de morirse, no te creas que es fácil. No, claro. La cosa es que lo que te decía, desde allí, hijo mío, Sí. espiábamos a los franceses ¿Sí? y tocábamos con la campana, que ahora está en la ¿Cómo con la iglesia. campana? Pues con la campana que había en la torre, que venía el bombardeo de Torrero, una campanada. Anda. Que venía de la Belladona, que ahora no sé por qué le dicen carretera al Logroño, 2 campanadas. Anda, o sea, por barrios que viene Ya, por sí, aquí. ya sabíamos dónde Ah. escondernos, con unos anteojos que pertenecieron a mi padre. Ah, o sea que tú, claro. Yo o es sea, que, hombre, esa pues época, condesa. Uy, Hombre. por favor, condesa. Pero vaya que yo, no se me han caído los anillos, ¿eh? De hecho, fíjate, los vendí todos para luchar contra los franceses, todo por la causa, ¿eh? Lo di todo. ¿Y vivías por aquí, cerca? Sí, mira, tenía yo ahí mi casa, que ahora me Ah. voy a ir a verla. Ah, ¿sí? Que además me dijeron que montaron el SEPU, con ¿El la SEPU? primera escalera mecánica de toda España. Pues ahí, en mi palacio. ¿Ahí en tu palacio? Ahí en mi palacio. Así que me voy a ir a dar una... ¡Uy! Ay. Que me he dejado las llaves en la tumba, qué cabeza. Ay. Por cierto, antes de irme, para quedarme tranquila. ¿Qué? Seguís teniendo rey, ¿verdad? Sí. Bueno, menos mal que sois modernos, pero no tanto. Anda, Y será Borbón. Pues mira, sí siguen siendo los Borbones, mira. Bueno, qué alegría me das. A mí es que el Borbón hasta con hielo. Con Dios. Venga. Hola. ¿Vienes Hola. a la visita teatralizada? Sí, ¿tú has visto eso? Que ha desaparecido una... No. Que, tú eres guía también. Sí, de yo esto, soy guía, yo soy Duquesa. Cristina. No, Cristina la Cristina. marquesa. ¿o No, qué? no, marquesa nada. ¿No? ¿Tú eres de Gozarte? Sí, yo soy ¿En de serio? Gozarte. Sí, sí, de verdad. ¿Gozarte? Sí, Gozarte. 20 años. 20 ¿no? años. Haciendo estas cosas de visitas teatralizadas y un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, hacemos visitas teatralizadas, ¿Sí? visitas a un montón de monumentos de Zaragoza y bueno, la verdad que lo que intentamos es difundir el patrimonio, que es lo importante y que llegue a todo el mundo. Y lo hacéis de una manera así divertida y os quedéis con la gente, porque Sí, yo me bueno. he quedado ahora un poco... Sí, sí, normalmente pues eso lo hacemos de una manera más cercana Sí, y más haciéndolo divertida. fácil a la gente para comprender algunas cosas, ¿Y ¿no? quién tenéis en la cantera? O sea, ¿quién trabaja para ti? Además de que tener unos compañeros maravillosos y estupendos, que ¿Sí? los tengo, pues bueno, también me codeo con personajes ilustres. ¿Como quién? A Pues ver, nada venga. más y nada menos que Alfonso I el Batallador y su esposa Doña Urraca. ¡Hala! Sí, Felipe de Gali, que es el que hizo algunos de los techos de la aljafería. Bueno, luego también gente de a pie. Incluso el demonio hemos tenido en alguna ¿En serio? visita. Sí, sí. ¿Tienes el teléfono del demonio? Sí, lo tengo por ahí. Ya me lo pasarás. Vale, para la lotería o alguna cosa si Y quieres. cuando montáis estas actividades, ¿qué pensáis? ¿En el monumento primero o el personaje ilustre y cómo nace esto? Quiero decir. Pues bueno, vamos buscando documentación sobre el edificio y luego, por ejemplo, en el caso de San Felipe, Sí. pues como tenemos a la condesa de Bureta enterrada, Sí. pues qué mejor que traerla a la vida, ¿no? Sí, enhorabuena por esto que hacéis, que es muy divertido y que funciona. Sí. Si lleváis 20 años, algo bien estáis haciendo. Sí, sí, está a tope, y la verdad que es un privilegio poder trabajar así y acercar a la gente pues la cultura y el patrimonio de una manera divertida y
real, ¿no? Porque al final Sí, nos sí, o sea, documentamos un realísimo, montón. realísimo porque yo lo he visto, yo lo he visto.